entonces voy 8 años en la unidad. Tengo bastante experiencia trabajando con víctimas, entonces me parece un área genial y sobre todo la protección de derechos humanos. Y con respecto a América Latina, ¿cómo le ves? ¿Cómo estamos aquí en Ecuador? Este tema de las personas desaparecidas, la normativa, todo el tema de la protección. Bueno, es una problemática súper grande. El Ecuador ha tenido ciertos avances con la ley de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas y su reglamento también. Sin embargo, es importante pensar en que esto es progresivo. Es decir, hay que tener un desarrollo, hay que ir viendo caso a caso. No todos los casos son iguales, hay diferentes contextos. Tienes un tema de desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas, entonces hay que ver los contextos. Pero evidentemente a América Latina en general le hace mucha falta desarrollar el tema de personas desaparecidas. Sobre todo desaparecidas porque ya el tema de reparación tiene unos cuantos años, el tema de justicia transicional en América Latina, Paraguay, en el tema colombiano, en fin, entonces sí vamos por un camino, creo yo. Sí, y creo que lo más importante también en esto, y bueno, como en todos los espacios, es el compromiso que uno le pone, ¿no? al tema, ¿no? La mística que también uno le pone al trabajo. Creo que eso es vital y también ayuda a avanzar, ¿no? Y a caminar. Y quería un poco para continuar y iniciando contigo mismo, para no perder el hilo, Diego, una anécdota relacionada con tus actividades de trabajo cotidianas, algo que quisieras contar. No sé, es difícil porque evidentemente las anécdotas son con personas, directamente el trabajo es con personas que han vivido contextos sumamente complicados, contextos sumamente difíciles, y es difícil contar una anécdota particular. Yo me llevo en estos 8 años de trabajo, evidentemente, el agradecimiento de las personas que han sido atendidas por la Defensoría del Pueblo. Falta mucho por hacer, la coordinación con el Estado es sumamente compleja, pero evidentemente me llevo esa gratitud que hasta hace poco estuvimos en la ciudad de Guayaquil con víctimas del caso Taura, víctimas documentadas por el informe en otros casos que ocurrieron en la ciudad de Guayaquil, y decían, por la Defensoría del Pueblo he logrado esto, estoy en otra etapa de mi vida, y lo que falta por hacer todavía. Entonces creo que más que una anécdota, lo que uno se lleva trabajando con estas personas que tienen vulneraciones en sus derechos, graves vulneraciones en sus derechos por parte del Estado, es eso, ¿no? Evidentemente falta mucho, ¿no? Pero sí, y creo que esto es vital como servidoras y servidores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que nuestro trabajo impacte en los proyectos de vida de las personas, que con eso podamos justamente contribuir a que puedan alcanzar esos proyectos de vida, esos sueños, de esas metas que tienen las personas, y en lo mínimo que se pueda, después de todo este cuadro, de este escenario de vulneraciones de derechos que han sufrido, en este caso con las personas que tú trabajas, que sientan que sí te ha impactado y que ha tenido un impacto positivo en esa vida. Creo que con eso tal vez sí te llena bastante de las cosas que has hecho. Evidentemente las personas siempre tienen este ritmo, digamos, de que el Estado les vulneró, y es esa desconfianza, ¿no? Ganarse después de 30 años la confianza de esas personas es sumamente complicado. Lo mismo pasa en el tema de personas. Y también trabajan con familiares, ¿no? Obviamente, claro, ¿no? Claro. O sea, los familiares son los que exigen del Estado, digamos, de alguna manera, la transparencia, que se dé la verdad, que se investigue las cuestiones, y la Defensoría del Pueblo ahí más bien surge un papel de vigilante de los procesos por temas de derechos de protección. Entonces, sí, es sumamente complejo, porque en el caso de personas desaparecidas, en cambio, no hay un vuelo, ¿no? O sea, no tienes dónde cerrar, ¿no? Y ahí está el problema. Es complejo, y ganar esa confianza de trabajo es el día a día. Sí, completamente, y creo que también esto se acompaña bastante con estos procesos más psicológicos, ¿no es cierto?, de acompañamiento, de sostenimiento, porque claro, y eso es importante también, ¿no?, brindar estos servicios desde una mirada integral, no solo la protección de derechos, no solo la tutela, sino también acompañarlo con estos otros espacios de acompañamiento. Yo, Lore, le agregaría la palabra que acabo de usar, el interdisciplinar. O sea, es importantísimo no verlo solo, porque en el Ecuador tendemos, digamos, desde mi óptica muy personal, a ver los casos y desde el derecho. Exactamente. Y muchas veces los casos no tienen que complementarse con otras áreas transversalmente como necesario. Perfecto, muchísimas gracias. Y tú, Sergio, ¿qué anécdota o qué experiencia o algo que nos quieras compartir producto de todos estos 13 años, 10 años
10 años. 10 años de trabajo en la defensoría. Pues, a ver, yo creo que la institución nos ha dado la oportunidad, sobre todo aquellos que hemos trabajado ya durante varios años aquí en sede nacional, de poder conocer el país como tal, ¿no? De hacer visitas a nuestras delegaciones provinciales, nuestras unidades desconcentradas, y claro, siempre va a haber anécdotas en cada uno de los viajes, ¿no? Las de experiencias que compartes con cada uno de nuestros compañeros, sean los conductores, sean los compañeros con los que trabajas. Pues a quién no se le dañó alguna vez el vehículo por ahí, alguna zona, o en una noche, o perdiste el vuelo, o cosas así que pueden ser anécdotas de la parte de algo más jocosa, ¿no? Pero de ahí yo comparto mucho lo que dice Diego. De alguna manera creo que más que anécdotas son ciertas experiencias que nos quedan de trabajo, ¿no? De este día a día sobre circunstancias que son bastante complejas, tema de derechos humanos. Por ponerte un caso, pues antes que exista el mecanismo el mecanismo está Gaby actualmente, de prevención de la tortura, pues hacíamos las visitas a los centros de privación de libertad directamente de distintas áreas de protección. Entonces, claro, no había pues un lineamiento sumamente claro, no había pues directrices específicas para atender esos casos. Entonces, claro, a veces teníamos que ir los equipos a improvisar un poco. Recuerdo alguna vez tuvimos que trabajar en un centro de privación de libertad en Quevedo, y claro, pues las historias que a veces tú encuentras en esos lugares son bastante complejas, y pues yo creo que más bien eso por ahí, claro, pues desconoces un poco qué protocolos debes utilizar para entrar a los centros de privación de libertad. Muchos de los compañeros, las compañeras con los que viajamos, incluido yo, pues teníamos muchos miedos, nervios, porque no sabíamos cómo actuar en esos casos. Entonces, claro, ese miedo previo a realizar ese trabajo, claro, después viene la gratificación de haber hecho las cosas que tenías que haber hecho, haber cumplido tu razón, pero sí, eso, yo creo que aparte de eso también el tema de este acompañamiento a las víctimas de personas desaparecidas, creo que es algo distinto, algo especial por todo lo que Perfecto, muchas gracias. Y quiero comentarles que tenemos abierto el espacio de preguntas en el chat. Por favor, lo vamos a hacer de manera escrita, entonces cualquier persona que quiera hacer una pregunta, tanto a Diego como a Sergio, está abierto el chat y acá ya las vamos a hacer llegar a nuestros entrevistados. Y bueno, ya más bien ya hablamos un poco de la vida laboral, personal de cada uno. Estamos tomando unos cafés y ahora vamos con los derechos. Y vamos ya al meollo del asunto, a lo que vinimos. A su criterio, ¿cuál creen que es el lineamiento que más utilizan las delegaciones provinciales desde cada uno, que han sido emitidos o generados desde cada uno de sus mecanismos? ¿Sí? Tal vez ustedes han identificado cuál directriz es la que más se está utilizando actualmente. Sergio, por favor. Bueno, como tú conocerás, el tema de la protección de derechos de las personas usuarias y consumidoras en la Defensoría del Pueblo tiene una alta demanda. Entonces, con seguridad o con certeza puedo decir que más de la mitad de los casos que entran a la institución tienen que ver con esta temática. Entonces, en ese sentido, hay diversidad de casos. Incluso a veces depende el lugar donde tú estés. Qué sé yo, pues, a veces no es lo mismo tratar un caso en la provincia de Esmeraldas que un caso en la provincia de Loja. O sea, a veces las temáticas son distintas en función de que hay diversidad de cuestiones relacionadas con la protección de los derechos del consumidor, pero también depende de las épocas, ¿no? Si hablamos de la pandemia, por poner un ejemplo, pues había una vulneración tremenda de derechos en función de servicios públicos domiciliarios, ¿no? Todo lo que tenía que ver con servicios de agua potable, energía eléctrica, eran puntos de inflexión bastante altos. Si me dices ahora, actualmente, pues yo creo que seguimos nosotros insistiendo en temas relacionados con compras programadas, todo tipo de compras programadas que tienen que ver con prestación de adquisición de bienes, también el tema de los centros que prestan servicios de vacaciones, sí, todo lo que son de Cameron, todo lo que son multivacaciones en general, ¿no? Es lo que más, de alguna manera, actualmente creo que lo estamos manejando, lo estamos direccionando, y como te digo, hablar de un tema específico es bastante complejo por la diversidad de
de temáticas que tenemos en el área de consumidores. Perfecto, entonces creo que estaríamos como de acuerdo en algo y esto creo que es súper vital llevarnos. Un lineamiento no puede ser eterno, un lineamiento debe cambiar en función de los cambios del contexto, ¿no es cierto? Y del contexto territorial, del contexto coyuntural, de la época que se está viviendo. Entonces creo que también eso es algo súper importante que todas las unidades misionales debemos tener en cuenta, ¿no? En el momento de poder generar. Muchas gracias, Sergio. ¿Y tú, Diego, cuál crees que es el lineamiento, la directriz que más se utiliza en los mecanismos? Ahí tienes, a ver, comparto con Sergio el tema de la diferenciación de los cargos, de la diferenciación del tema territorial, de la diferenciación del tema cultural, de género. Hay varias cuestiones que son transversales a cada caso. En el caso de nuestro mecanismo, digamos, nuestro mecanismo protege a dos sujetos de derechos totalmente diferentes. Ahí tienes a las personas desaparecidas y sus familiares, y tienes a las víctimas documentadas por el informe de la Comisión de la Verdad, y son dos lógicas totalmente distintas. Creo que en el caso de personas desaparecidas, una buena práctica desde los lineamientos que hemos dado desde el mecanismo es el tema de activarse inmediatamente a la desaparición. Es decir, tienes una vigilancia de alguna manera de este proceso de búsqueda inmediata. Todos sabemos que las primeras 48 horas, digamos, de una desaparición son las más importantes. Entonces ahí es importante que la Defensoría del Pueblo, a través de sus delegaciones provinciales, se active, ¿no?, inmediatamente para dar el seguimiento. Creo que esta es la que más se ocupa. Sin embargo, hay otro momento, digamos, en la desaparición, cuando ya continúan las investigaciones, la Fiscalía ingresa al tema, y ahí vienen las directrices desde la vigilancia del debido proceso, que tiene que ser evidentemente continua, tiene que ser periódica, sí, para no dejar, digamos, de alguna manera morir el caso, porque muchas veces han visto que ya no se investiga, o sea, que no hay, se perdió la pista, en fin. Entonces la idea va por ahí. Creo que esas son los lineamientos. En el caso de personas de reparación a víctimas, es una lógica totalmente distinta, porque la reparación, digamos, de alguna manera es generalizada a nivel nacional. Entonces el mecanismo del que trabajan los medios de reparación, sin embargo, la atención a las víctimas ha sido dirigente desde las delegaciones, es decir, han estado atentos a los casos y atentas a los casos de las víctimas, por otras cuestiones que quizás no tienen mucho que ver con la reparación. Entonces, esa, digamos, es la lógica del mecanismo. Evidentemente, Sergio tiene otra dinámica, digamos, incluso por la cantidad de usuarios y usuarias de la Defensoría que hay. Pero sí, si me preguntas cuáles son los lineamientos que más se ocupan, es eso. Y evidentemente, determinando la lógica de cada localidad también, ¿no? Eso también habría que pensar. Solo. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo manejan este tema? Y justamente, bien que Diego lo señala, Sergio, sabemos que, no sé, me atrevería a decir que el 50%, tal vez un poquito más, de procesos que maneja la institución tienen que ver o están relacionados con temas de vulneración a derechos de personas consumidoras y usuarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo manejan esto? Porque también entiendo que las delegaciones tienen bastante demanda de estos casos. Tal vez ustedes han generado alguna estrategia o hay algún lineamiento con respecto al manejo en cuanto al volumen, a la cantidad de casos y de procesos. Pues directamente los lineamientos principales son los que establecen a través de las resoluciones por las que se generan los reglamentos para atención de casos, ¿no? Entonces ahí es donde básicamente está todo lo definido a la atención de trámites relacionados con personas usuarias y consumidoras. Yo creo que lo que ya todos los compañeros, compañeras conocen en la institución es que hay un trámite específico, que es un trámite sumario, que lo que busca efectivamente es esta posibilidad de que el proceso no sea tan largo ni tedioso, ¿no? En ese sentido, porque tomando en consideración la alta demanda de casos que hay en relación a este tipo de trámites, entonces, claro, pues, sería bastante ilógico mantener un proceso que genere mucho más burocracia y que al final no genere una solución a la controversia, que es por lo que viene la persona usuaria, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante este avance que ha habido con la nueva resolución 47 en relación a la atención de trámites vinculados con las personas usuarias y consumidores, porque anteriormente con la resolución 107 tú tenías que agotar necesariamente todos los pasos previos para llegar a la Defensoría del Pueblo. Es decir, tenías que hacer un reclamo previo con el proveedor del servicio o quien atendiste bien. Posteriormente tenías que identificar si había
un organismo competente para proteger tus derechos, un organismo, una agencia de regulación, una superintendencia, y solo si pasas esos requisitos y tu requerimiento ha sido negado, no ha sido garantizado tu derecho, podías acceder a la Defensoría del Pueblo. Entonces, claro, eso de alguna manera también limitaba mucho el ejercicio o esta cultura de reclamo de las personas usuarias, se veía limitado de alguna manera porque, claro, era súper largo, ¿no? Todo el proceso para reclamar. y imagínate que ni siquiera a veces los compañeros y compañeras que estamos aquí en la institución conocemos cuántas entidades de control existen para proteger determinados derechos. Entonces, no se diga a las personas que no tienen el acceso a medios de información. Es mucho más difícil exigirles a ellos que puedan acceder a estos mecanismos en lugares especialmente que son distantes, ¿no? Que no tienen oficinas centrales o ciudades grandes donde pueden hacer sus reclamos. Entonces, de alguna manera yo creo que eso de alguna forma puede visibilizar los beneficios que podría traer de alguna manera también este pequeño cambio. Es decir, ahora obviamente se exige que todavía haya un reclamo con el proveedor, efectivamente, pero ya no necesariamente tienes que agotar la instancia con el ente de regulación y control. Obviamente es algo que recién estamos empezando a identificar, porque la resolución es plenamente es nueva, recientemente. ¿Cuándo se expidió la resolución? Sí, creo que no lleva mucho, la verdad no es mucho, pero el reglamento para atención de trámites de la Defensoría del Pueblo no debe llevar más allá de 5 o 4 meses. Entonces, claro, más bien desde el mecanismo lo que nosotros estamos es identificando qué problemas está generándose a través de la expedición de la nueva resolución en territorio, qué problemas están identificándose con la tramitación de casos y en función de eso poder emitir los lineamientos correspondientes. Sin duda, el trabajo fuerte se hace en delegación, es indudable que ahí se llevan el 90% de los casos, si no es más. Entonces, claro, lo importante es mantener al equipo reforzado y constantemente actualizado con las directrices que necesitamos. Perfecto, muchas gracias. Ahora, David, desde la cabina de control, nos va, por favor, a leer las preguntas de parte del público, sí, que nos han hecho llegar a través del chat de esta sesión. David, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes con todas, con todos, con todos. Cuando tú mencionaste, Diego, el tema del trabajo en dos campos de acción, digamos, en el tema de derechos, surgió una pregunta. ¿Cómo se actúa de oficio? ¿Cómo actúan ustedes cuando tienen, digamos, algún conocimiento de algún caso de desaparecido? Porque igual hay una amplia cantidad de trabajo, pero ¿cómo dices tú, cómo sugieres tú que se debe trabajar este tema desde las delegaciones? A ver, inmediatamente esto es importante que lo conozcan porque evidentemente no hay un tema de oficio, digamos, en el tema de reparación a víctimas, porque ahí tienes a las 464 víctimas que han sido documentadas por el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, en este marco, cuando tienes de estas ya 464 víctimas identificadas en el informe, no hay una actuación de oficio, sí hay un tema de acceso voluntario al programa de reparación. Eso con el tema de víctimas documentadas por el informe de la Comisión de la Verdad. En el caso de personas desaparecidas, tiene otra lógica por la inmediatez. Es decir, el momento en que un funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo, sea del mecanismo o no, tiene que poner en conocimiento de la delegación provincial pertinente, donde se produjo la desaparición. En este caso, nosotros, al momento de conocer la desaparición de una persona, lo que hacemos es activarnos con nuestros puntos focales y las delegaciones provinciales para que ellos inicien inmediatamente la actividad de esta suerte de vigilancia de proceso investigativo. Perfecto, muchas gracias. Igual nosotros tengo un comentario de que sienten mucho orgullo de que trabajan con dos jóvenes empoderados. Lo de jóvenes, no sé, aparte de que aquí pregunta el tema de la edad. Perfecto, claro que sí. Igual, Sergio, sobre el tema, un poquito si nos puedes repetir, por ese volumen de trabajo que se tiene en materia de usuarios y consumidores, ¿ahí cuál es la recomendación a las delegaciones? Bueno, sin duda, yo creo que la principal recomendación, y creo que las delegaciones lo conocen mucho más que nosotros, por la experticia que te da trabajar en territorio y el atender el caso a caso, es poder identificar qué casos pueden ser derivados a las entidades de control, porque de alguna manera yo creo que todo aquel organismo que es
que tiene competencia exclusiva para atender un caso específico, va a poder resolver mucho más rápido o de una manera más eficaz el caso que la misma Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta las limitaciones que tenemos nosotros en función de lo que la ley ha establecido para las atribuciones vinculadas a la protección de derechos del consumidor. Entonces, claro, insisto en esto, yo creo que lo más importante es que los servidores institucionales y las servidoras institucionales conozcan esta ruta de reclamo que nosotros hablamos, o de la que bastante hemos insistido del mecanismo, que tiene que ver con identificar cuáles son las entidades de control que atienden en función de cada temática. Entonces, lo más importante para poder bajar el nivel de atención o el nivel de casos que tenemos en delegaciones es que podamos derivar, que podamos asesorar y que podamos recomendar a que primero agoten con la instancia correspondiente. No es lo mismo que una persona usuaria vaya a ciegas sin conocer a dónde, que si desde la Defensoría del Pueblo les podemos asesorar y recomendar de la mejor manera para poder asistir. Ya, igual otra pregunta sobre las peticiones anónimas. ¿Cómo se trabaja ahí cuando son peticiones anónimas o no es procedente? Desde el mecanismo Sergio, O en general. en general. En general. Hay que hacer una investigación más a fondo porque las resoluciones, digamos, de la Defensoría del Pueblo hablan acerca de este tema. Al final, no es necesario que sea la víctima o la persona afectada la que ponga esta petición, ¿cierto? Pero sí es importante recabar un poco más de información para poder actuar como defensoría en el marco de las competencias legales y constitucionales. Yo creo que habría que hacer una diferenciación también entre aquellas peticiones anónimas y aquellas peticiones en las que te piden que mantengas la reserva de la información, ¿no? La confidencialidad Entonces, claro, de quien está denunciando. Claro, un poco ahí sería bueno saber, o si en el espacio se da la posibilidad, se puede aclarar eso, ¿no? Porque claro, si es que entramos con peticiones anónimas, como bien decía Diego, hay que también identificar lo que nos dice el reglamento para atención de casos, hasta qué punto la información que nos puede entregar una petición anónima es real, ¿no? Pero eso no quiere decir que efectivamente tengamos que hacer un proceso al menos de revisión o de un poquito más allá de investigación, porque puede ser un caso que realmente sí. Puede ser un caso grave y que tenga que abrir, ¿no? Sí, claro. Perfecto, muchísimas gracias. Qué interesante escucharles y comparto el pensamiento de las personas que están ahorita escribiendo en el chat. Primero por lo de jóvenes, efectivamente, y segundo por ese compromiso y también por la solvencia que nos han demostrado esta tarde. Carmita, no tengo una valeriana. Una valeriana, decía. Claro, sí. Disfrutando, creo que de la tarde. Y ahora quiero consultarles algo. ¿Cuál ustedes piensan que es la directriz a su modo de ver, a su criterio, más importante que se ha generado desde sus diferentes mecanismos? La que ustedes consideran que ha sido más importante, más efectiva o tal vez más estratégica, sí, o que tal vez ha podido apoyar a más personas, ¿sí? Entonces comenzamos, por favor, con Diego. Ok. Bueno, existe la directriz sobre personas de actuación en la Defensoría del Pueblo con el tema de personas desaparecidas. Esa se mantiene. Es decir, como les decía, desde el año 2020, si no estoy equivocado, se crea el mecanismo de protección a personas desaparecidas de sus familiares y desde ahí se empiezan a generar ciertas acciones, identificar cuestiones, nudos críticos, en fin, y en marzo de este año se dan las directrices, es decir, esto está en proceso. Digamos que a diferencia del caso de Sergio, tienes una temática muy puntual, que es la desaparición de una persona. Entonces tienes un lineamiento. En cambio, cuando tienes, en el caso de Sergio, sobre consumidores, donde la temática es variada, ahí pues vas a tener más directrices. Entonces, estas directrices están en ejecución, estos lineamientos están en práctica, sí, perfectibles como todo, pero evidentemente tendrá un punto de evaluación próximamente, sí, de cara al 2023, y una vez que tenga este punto de evaluación se generarán o nuevos lineamientos o no. Lo otro es que es importante identificar que también se actúa de acuerdo al caso. Tú tienes una línea general de acción, sin embargo, en el caso ya particular, como dicen, en el caso subexamen, ¿ya? Tienes ya, podría el mecanismo dar una directriz particular a cada una de las delegaciones. Eso. ¿Y tú, Sergio, cuál consideras que es la directriz más importante que se ha dado desde tu mecanismo?
De hecho, la verdad yo creo que más que una directriz como tal, creo que el trabajo más efectivo que se ha podido conseguir a través de los lineamientos ha sido poder generar contrapartes con las entidades de control o los proveedores de servicios como tal, porque eso nos ha facilitado y nos ha dado dinamismo en la atención de casos relacionados con la protección de los derechos de las personas usuarias y consumidoras. Poner un ejemplo, la cuestión de telefónicas. O sea, Telefónica es un tema que realmente también genera muchas vulneraciones a las personas usuarias, consumidoras. Y este trabajo conjunto que se hace desde el mecanismo para generar este repertorio de acciones con las mismas telefónicas ha sido de mucha utilidad, porque en función de eso lo que hemos podido conseguir es que los casos se atiendan de manera directa. Entonces, claro, lo que nosotros un poco generamos a través de todos estos lineamientos es la reunión con una contraparte con quien identificamos que efectivamente hay casos, un alto número de casos para atender. Hablemos de CNT, hablemos de TV Cable o hablemos de todo lo que tenga que ver con servicios de telecomunicación. Entonces, claro, lo que mejor podemos nosotros comunicar a las delegaciones provinciales en ese sentido es más bien compartir las contrapartes y generar un tipo de acción directa para que se puedan solucionar los casos. A veces no es necesario ni siquiera que ingresen los casos como tal, que se tenga que iniciar un sumario, que se tenga que convocar audiencias, sino que es una atención casi inmediata, ¿no? Una atención oficiosa. Entonces, más que directriz como tal, yo creo que es estos lineamientos que se emiten a través de los cuales compartimos las contrapartes de los proveedores de servicios y les indicamos cómo se debe trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más rescataría, porque mi memoria es un poco frágil como para poder decir, mira, sí, yo creo que el mejor lineamiento lo sacamos en el 2019 en función de tal tema específico. Entonces, perfecto, muchas gracias. Qué importante, ¿no? El trabajo articulado, este trabajo también interinstitucional, que creo que también a todo el Estado nos ayuda a cumplir con las obligaciones que tenemos de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos, ¿no? Porque a la final esas son obligaciones que nos atañen a todas las instituciones públicas. Yo quiero preguntarles, ¿qué lineamiento, tengo miedo a directriz les han generado más limitaciones o conflictos? Porque también tenemos que decirlo, ¿no? Tal vez nosotros desde acá podemos generar unos lineamientos y unas directrices que a nuestro modo de ver pueden ser las más efectivas, ¿no? ¿Cuál o qué lineamiento les ha generado más dificultades, más conflictos, más limitaciones? Sergio, por favor. A ver, yo creo que actualmente tenemos bastante conflictos con temas vinculados con compras programadas. Esta es una situación que se está dando permanentemente, se nos generan alertas a nivel nacional y de alguna manera creo que el conflicto se genera porque la legislación o la norma como tal nos deja ciertos vacíos de cómo debemos atender este tipo de requerimientos, ¿no? Entonces, es variable, constantemente cambian, hay nuevas prácticas abusivas que utilizan aquellos proveedores que se encargan de temas de compras programadas. Y claro, mucho desde las delegaciones entra el tema de la discusión de si son temas de carácter civil o son temas de carácter más vinculados con protección de derechos a personas usuarias y consumidoras. Claro, entonces yo creo que ese ha sido el que últimamente nos ha estado generando un poco más de problemas. Seguimos trabajando en buscar alternativas viables para que exista un lineamiento sumamente claro y no se generen este tipo de discusiones y análisis que hay en las delegaciones provinciales de función de una cuestión de carácter privado o si es una cuestión de carácter de protección de derechos como tal, ¿no? Chévere. ¿Y tú, Diego? La más difícil. La más conflictiva, la que ha generado más limitaciones. Es que yo creo que no deberíamos hablar de alguna manera de conflicto al interno. ¿Ya? O sea, porque, y las delegaciones provinciales que nos están viendo no me van a dejar mentir, hay una coordinación, nos contactamos directamente, evidentemente con o sin problema, ¿cierto? Es decir, vas a tener una lógica territorial de alguna manera y quienes trabajamos en los mecanismos vamos a tener una lógica nacional. Yo creo que ahí no está el conflicto en una o determinada directriz, sino que trabajamos mucho con la protección de los derechos y es trabajar de protección desde mi mecanismo con el Estado. Sí, entonces, si me preguntas a mí, conflicto, dificultad, quizá es un tema de reparación que depende mucho del gobierno de todo, ¿ya? Y eso en todos.
Así es. Eso con la reparación. Con el tema de personas desaparecidas, quizá la dificultad tampoco está en la defensoría del proceso. O sea, habría que ser muy claro en el tema de la poca investigación y falta de diligencia, que no todos obviamente, no puedo generalizar y decir todo es así, de investigativa que existe en las entidades competentes, ¿no? Nosotros estamos un poco observando el tema de los mecanismos de búsqueda que te da ¿cómo es? La ley de actuación en caso de personas desaparecidas, y te da dos mecanismos, ¿cierto? Entonces, esta articulación interinstitucional que decía Lore es compleja, ¿sí? Cada uno ve su interés desde su competencia, no lo llaman interés, sino llamemos desde su competencia, puedo o no puedo hacer tal o cual cosa. Entonces, esa digamos que es la mayor dificultad. Entonces, si me preguntas a mí, Lore, yo creo que las directrices son perfectibles, o estos lineamientos en todas las áreas. No hay una buena, no hay una mala, todas son perfectibles, pero las podemos a la interna mejorar desde esas lógicas y desde esta doble vía. Sí, es decir, sí, el mecanismo da la directriz, pero me dicen si yo sucumbíos, mira, esto pasa en sucumbíos. Y generar una directriz desde cualquiera de los mecanismos dirigidos podría ser fácil. Pero lo otro es que tenemos que ver la competencia de la Defensoría del Pueblo y que es la protección de los derechos, y es evidentemente frente al Estado. David, por favor, nos tiene algo que mencionar. Claro que sí, dos cosas. La primera es que nos invitan a revisar el Museo de la Memoria. Ya te voy a dar la palabra, Diego, para que nos comentes un poquito sobre eso. Y la segunda es, nos preguntan sobre las personas desaparecidas en el exterior. Nos pregunta, no sé si lo ubican a un señor Pablo Pérez. Él nos pregunta... No, menos mal. Un perfecto, desconocido. Ya. Pablito Pérez nos pregunta sobre eso. ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, principalmente tú, Diego, ¿qué nos puedes comentar? A ver, primero voy a hacer la cuña publicitaria. Es decir, no es museo, David, el museo tiene la competencia, el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Estamos esperando una sentencia de Corte Constitucional sobre el incumplimiento a la disposición general segunda de la Ley de Reparación a Víctimas, que habla de la implementación del Museo de la Memoria en 90 días. Las víctimas demandaron este incumplimiento. La Defensoría del Pueblo compareció con un amicus curiae, porque ahí hay ciertas particularidades en el sentido físico, no del museo. Con la pandemia se cambió absolutamente todo. Sin embargo, nosotros desde la Defensoría del Pueblo, y en estos 16 días de activismo que concluyeron el 10 de diciembre con el Día de Derechos Humanos, el 9 de diciembre, en la premiación de defensores, el reconocimiento, mejor dicho, de defensoras y defensoras de derechos de la naturaleza, se dio el lanzamiento del sitio de memoria colectiva, que está dedicado para los 119 casos documentados y los 2 especiales documentados por la Comisión de la Verdad del año 2010, y su informe Sin Verdad no hay Justicia. Está dedicada a las personas desaparecidas que tienen su proceso aquí, a los familiares y personas desaparecidas que tienen su proceso aquí en la Defensoría del Pueblo, donde algo me parece súper interesante de esa parte es que se cuentan los días de la desaparición, así que les invito a visitar. Y tienen el podcast también, ¿no? Que está ahí, bueno, evidentemente hay poco personal como para producir podcast continuamente, pero está el episodio introductorio con el que ustedes van a entender un poquito mejor lo que es la Comisión de la Verdad y todas estas competencias. Me decías del tema de desaparecidos en el exterior. Ahí, saludos al Pablito, ahí estamos coordinando con el mecanismo de movilidad humana. También entiendo que va a ser invitado. Completamente, sí, está agendado. A ponerse nervioso, igual. Hay que preguntarle lo mismo. Hay que preguntarle lo mismo para ver si estamos coordinados. La idea es que los dos mecanismos están trabajando en el tema de las directrices, primero para ver cuáles son las competencias que tiene la Defensoría del Pueblo, y lo otro es que evidentemente al desaparecer en el exterior la vigilancia y el seguimiento tienen otro contexto, ¿sí? Y por eso tenemos que trabajar articuladamente con el mecanismo de movilidad humana. En ciertos casos, ¿no es cierto?, a través del mecanismo de movilidad humana se articula, ya sea con las organizaciones competentes, embajadas, en fin, en el exterior, para que los casos sean llevados de la mejor manera y los requerimientos de los familiares en el exterior pues sean atendidos de una mejor manera. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, recordarles que este es un espacio de fortalecimiento institucional sobre lineamientos, directrices generadas desde los mecanismos, ¿sí?
Este es un proceso de 5 programas, vamos a tener 5 programas de entrevistas. El día de hoy iniciamos, continuamos el jueves, el viernes, y la siguiente semana nos reunimos igual a la misma hora por el mismo canal, el lunes y miércoles, ¿sí? También hay actividades complementarias en el aula virtual de la Escuela de Derechos de la Defensoría del Pueblo. Después ya les vamos a pasar la información. Y las personas que hayan cumplido con el 80% de participación en este proceso, tanto aquí en las sesiones de Zoom como en el aula virtual, van a acceder a la descarga de un certificado, ¿sí? Entonces creo que esto es un espacio muy interesante, importante, que lo hemos dedicado y le hemos puesto mucho cariño para la institución. Y ya para ir cerrando este espacio, Sigo con miedo de la entrevista. No, hemos tenido una charla muy amena, la verdad es que creo que todos hemos disfrutado mucho de este espacio. ¿Ustedes qué dicen cuando, me imagino que en la familia, tal vez en algún espacio, cuál es su respuesta cuando les dicen que defendemos a delincuentes? Creo que eso es algo que ha estado y se ha repetido constantemente, que las personas que trabajamos en temas de derechos humanos estamos defendiendo delincuentes. ¿Cuál es su respuesta cuando les dicen eso? Por favor, Sergio. A ver, yo creo que primero hay que tener claro que nosotros defendemos derechos humanos. Eso es lo más importante y lo que se debe dejar claro en cualquier tipo de conversación que se ponga. Con eso nosotros, más allá de romper el hielo, dejamos súper claro una posición súper determinante en función de cuál es la lógica de la protección de derechos de la defensa del pueblo, cuál es la razón de ser de la defensa del pueblo. El tema de hablar de delincuencia o no delincuencia, delincuentes o no delincuentes, es un tema que a nosotros no nos debería venir ni siquiera a un análisis previo, porque independientemente del tipo de persona, la finalidad de la institución es garantizar los derechos de todas las personas, garantizar los derechos de todos los seres humanos, y pues el determinar culpabilidad, inocencia dentro de un proceso como tal no nos corresponde a nosotros, nos corresponde a los jueces competentes. Entonces, claro, obviamente esto se puede hacer un análisis aquí, casa adentro, ¿no? Pero cuando ya la cuestión es para puertas afuera, con personas que posiblemente no conocen mucho el enfoque o el trabajo con el que venimos nosotros realizando la finalidad de la Defensoría del Pueblo, claro que es un poco más complejo trabajar eso. Entonces yo creo que básicamente la cuestión ahí es si nosotros defendemos derechos humanos independientemente de la convicción de la persona, ¿no? Entonces ese es el principal de la institución. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Diego, ¿cuál es tu respuesta? Yo le agregaría algo más en el sentido, digamos, más plausible a lo que dice Sergio. Es decir, nosotros no podemos primero, lo que dice, no determinar la condición, la inocencia, la culpabilidad de una persona. Solo le corresponde a los organismos competentes. Y lo otro es entender la defensa de los derechos humanos desde este poder del Estado. Es decir, quien vulnera derechos humanos es el Estado. Sí, a lo largo de la historia eso está, y de la técnica, digamos, de derechos humanos, eso está definido de alguna manera, ¿cierto? Es decir, entre particulares hay una cuestión de delito, una suerte de delito. Cuando ingresa el Estado a vulnerar los derechos de una sola persona, ingresan los derechos humanos. Entonces, comparto con Sergio el tema que independientemente de la condición que se puede determinar después, todos y todas tenemos los mismos derechos en igualdad de condiciones frente a un ente que no lo vemos, pero está ahí, que es del Estado. Y ahí tienes, cuando hay una grave vulneración, y te lo hablo, Lore, David y compañeros desde la experiencia, en el informe de la Comisión de la Verdad, cuando hay una grave violación a los derechos humanos o un delito a la lesa humanidad, es todo el Estado. ¿Sí? No es solo la policía, la función de las Fuerzas Armadas, recientemente en el caso Huachalachimbo, el tema del Ministerio de Salud, en fin, ¿no es cierto? No es solo eso, es todo el aparataje estatal. Entonces no se investiga, no se judicializa, no se da reparación. Entonces yo creo que es un tema más amplio y creo que lo que falta en este país es esa discusión. Es esa discusión y no verlo solo, y lo que hablábamos al inicio de este espacio, es no verlo solo desde el lado legal de la cuestión y que los medios de comunicación o la comunicación en general te pinten una cuestión, sino también es importante verlo desde el lado interdisciplinar, psicológico, social, en fin. Sí, perfecto, completamente de acuerdo, ¿no? Y también recordar que nosotros lo que hacemos es proteger y promover dignidad.
Creo que eso es algo súper importante y vital y nunca perderlo de vista en todos los espacios. Y ya para finalizar No nos preguntes la el momento, el espacio, Carmita tiene una pregunta que hacerles. Es una pregunta así sorpresa que tiene justamente que plantearles a nuestros invitados. Si acaso ya se lanzan la cuña, entonces están solteros los chicos. Carmita, por favor, les escuchamos. Carmita, muchas gracias. Sergio, Dieguito, muchas gracias. Un espacio enriquecedor, casa adentro. Y pues la pregunta sorpresa es, ¿cómo se sienten al ser parte de esta institución y al ser defensores de derechos humanos y de la naturaleza? Sergio, por favor. Edad. Empieza usted, por favor. Okay. ¿Cómo me siento? Me siento feliz porque he utilizado mi profesión para el tema que me gusta, servir. Como en toda institución, tienes vaivenes, pero eso no quita todo lo que en estos 8 años he pasado con las víctimas, he pasado con personas altamente vulnerables, y para mí el trabajo en la Defensoría del Pueblo es gratificante. Sin embargo, siempre habrá estos vaivenes, estos bajones de que yo no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, pero siempre, es normal, pero siempre vas a tener esta gratificación, porque cuando viene una sola persona, donde el trabajo haya sido exitoso, te sientes feliz y dices, bien, este es mi espacio, este es mi lugar, defendiendo derechos. Sí, Sergio. creo que me quedo también con lo que dijo Diego. Al final creo que lo más gratificante es cuando te das cuenta que has podido hacer algo por las personas, has podido recuperar todo aquello que posiblemente en algunas otras instituciones no tuvieron ese apoyo o no sintieron esa real protección del Estado que demanda, que garantiza la Constitución, ¿no? De alguna manera, pues una anécdota externa, no tanto de la institución como tal, es cuando yo conocí a Diego hace algunos años ya. No cuentes, Pues claro, yo ya trabajaba en Defensoría del Pueblo, pues él todavía no trabajaba acá, nos conocimos, me dice, bueno, ¿tú dónde trabajas? Vivo en la Defensoría del Pueblo, y me decía, ¿ustedes qué hacen? ¿No? Como cualquier persona por fuera, ¿no? Así Y es. era un tema de, o sea, Defensoría. al final, ¿qué hacen? ¿Sí? Y míralo, ahora está acá con nosotros, es un servidor extraordinario realmente que sabe, sabe realmente cumplir con su trabajo. Y bueno, de alguna manera yo creo que eso es volviendo a la pregunta, lo más gratificante siempre va a ser eso de que tú puedas ver cómo la dignidad se puede volver costumbre de alguna manera, ¿no? Y eso de trabajar al ser territorio es increíble, porque es ahí donde tú sientes esa necesidad y te tienes que ir, recorrer, caminar horas a veces, y bueno, y no exagero, la gente en el territorio sabe que es así, para hacer una notificación, para convocar una audiencia, cuando consigues que a las personas de grupos de atención prioritaria se les repare un derecho vulnerado por malas o por prácticas abusivas de los proveedores del servicio, evidentemente, esa gratificación que te queda más allá de las horas de trabajo, más allá de esa carga que puedes tener en función de la temática que tengas que atender, siempre creo que eso es lo más importante. Perfecto, muchísimas gracias. Como digo, ha sido una tarde muy enriquecedora, muy interesante. La verdad es que les agradecemos mucho. Con esto queremos cerrar este espacio, no sin antes agradecerles a ustedes por estar aquí. También agradecer a las directoras y directores de sus mecanismos que han permitido que ustedes participen aquí. También agradecer a las autoridades de la Defensoría del Pueblo, al señor Defensor del Pueblo, al señor Secretario Funcional, que han permitido que se concrete este espacio. Nos han dado justamente la oportunidad para poder fortalecer estos conocimientos y capacidades, que la verdad hemos querido que sea de una manera diferente, ¿no? Que sea un espacio diferente, que sea un espacio que permita ese compartir, que permita ese también expresar sentires, ¿sí? Que tenemos todas y todos como servidores públicos de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. El próximo programa va a ser este jueves a la misma hora por el mismo canal. Vamos a contar con la participación de
una persona que va a representar el mecanismo de personas con discapacidad y otra persona que va a representar el mecanismo de personas adultas mayores. No les voy a adelantar los nombres de esas personas, ya van a ver en los promocionales. Ya les vamos a enviar toda esta información a través del correo electrónico institucional. Les esperamos la próxima jornada. Gracias, Diego. Gracias, Sergio, nuevamente. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, gracias.